Muy buenas noches a cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga muchísimo y gracias al Señor por este momento que nos permite hoy es jueves 29 de enero de 2026. Ya se fue el primer mes del año y el año arrancó como con muchas actividades y bueno, cambios también, ¿no? Noticias por todo lado. Y bueno, estamos ya con la noche y también con lluvia en nuestra ciudad, bastante lluvia y también una baja de temperatura. Estamos a 13 grados y con bastantes aguaceros en Bogotá. Muy bien, vamos a esperar en el Señor que esta, esta, esta reflexión bíblica, este podcast, como se dice ahora, sea de mucha bendición para ustedes, las personas que están presentes en la plataforma de la Iglesia Cristo Rey en Bogotá, Iglesia Reformada Cristo Rey en Bogotá, y que sea de gran bendición para otras personas que se encuentren en otra parte de la ciudad, en otra parte del país o también en cualquier otra parte del mundo. Nuestras plataformas, en este caso estamos usando Zoom, que es un live que estamos haciendo. Pero todo esto queda grabado y lo tenemos en Spotify, las, las diferentes grabaciones, y también de buena noticia, YouTube y YouTube Premium. Esto hace que la divulgación de la palabra de Dios sea de una manera muy especial. Para acceder, Iglesia Cristiana Cristo Rey, Bogotá, si se le quiere añadir, o Iglesia Reformada Cristo Rey, y allí ustedes pueden acceder a las grabaciones. Bueno, cualquier inquietud también en cuanto a esta parte técnica la podemos escribir o decir de alguna manera para tener más tino en cuanto a cómo acceder a las grabaciones. Hoy seguiremos abriendo un tema muy especial que es acerca de la vida cristiana. Y digamos que de alguna manera la vida cristiana es el resultado de un pensamiento cristiano. Es decir, conforme a cómo vive la persona, conforme a lo que piensa. Eh, la problemática, o digámoslo así, que se establece es cuando se dice creer en algo que no es realmente parte de la actividad práctica de alguna persona. Entonces una persona puede decir, no creo en Dios, pero en una práctica probablemente invoque a Dios. Una persona puede decir inclusive, soy una persona muy tranquila, no, no me ofusco con nada, pero tal vez algo específico la irrita a esa persona. Entonces ahí es donde hay un cortocircuito entre lo que dice ser esa persona y lo que realmente es su mente o su pensamiento. Y creo que cada uno de nosotros, las personas que están en directo, y tal vez cuando llegue esta grabación, dirá, soy cristiano, leo la Biblia, o probablemente dirá, voy a la iglesia. Y la pregunta que se debe responder es, ¿por qué lo haces y para qué lo haces? El por qué muestra la motivación y el para qué muestra la edificación. Es decir, el por qué es la causa de por qué voy a la iglesia. Y el para qué no es solamente la causa, sino también lleva implícita una dinámica o una actividad misma dentro de su congregación o iglesia a la que asiste o a la que asistimos. Es así como la vida cristiana va afinándose al pensamiento o al corazón de la persona. Sin embargo,
Sin embargo, ¿cuánto quisiéramos nosotros tener una unidad supremamente clara y visible? En Primera de Corintios, en el capítulo 1, mm, quiero que leamos este texto de entrada. Y si alguien quiere leer el versículo 10 a 17, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17, pues miremoslo por un instante, porque es bien importante lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice aquí a la iglesia de Corinto. ¿Quién lo quisiera leer? Primera de Corintios 1, 10 al 17. Amén, pastor. Léelo, Mario. ¿Está dividido Cristo? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Gracias, Mario. Aquí el tema tiene que ver con algo que tiene que ser la fuente de la inspiración, la fuente de el conocimiento para llegar a ser consecuentes. Es interesante que en Primera de Corintios 1, que es un texto que vamos a trabajar en el versículo 10 para las personas que están entrando, en adelante, Primera de Corintios 1, 10 en adelante, Pablo está amonestando a la iglesia de Corinto, donde realmente está sucediendo algo que es inusual en el primer siglo. Voy a decirlo de alguna manera. En el siglo XX y XXI es lo más usual, que se dividen las iglesias, hasta por el vestido del pastor o por eh, eh, la forma como se pone el horario del servicio o la forma de recaudo, muchas cosas extrañas. Pero en el primer siglo era extraño que una iglesia se dividiera. Y es tan extraño como si dos enamorados estuvieran ya desamorados, desenamorados al poco tiempo. Así que Pablo, fundador de esta iglesia, escribe esta carta y la otra y empieza diciendo, la iglesia no puede dividirse. La iglesia no puede decir que soy de Pablo, un sector, el otro sector diga que es de Apolos, el otro que diga que es de Cefás o Pedro, y el otro diga, ay no, yo soy muy santo y digo que soy de Cristo. Y entonces, claro, se viene toda una serie de situaciones que pueden tener una razón, pero no una justificación en la división de la iglesia. El tema no es la división de la iglesia. El tema de esta noche ni siquiera es algo eclesiástico en sí misma. El tema es algo más personal, profundo y devocional, donde nosotros tenemos que revisar qué es lo que realmente me mueve el corazón para que yo sea una persona integralmente cristiana. Claro, tenemos nuestros inicios en la fe cristiana
Algunos pasaron por la Iglesia Católica, otros por otras expresiones y otros llegaron entonces a ser cristianos bíblicos. Y cuando decimos cristianos bíblicos, qué lástima decirlo así, porque se supone que todo el cristianismo es bíblico, pero cada vez tenemos que sumar algunos apellidos, que es lamentable, y lo digo y lo admito que es así, porque pues no todo el cristianismo que se manifiesta actualmente es bíblico. Teologías extrañas, como la de la prosperidad, por ejemplo, no es bíblica. Sistemas de gobierno monopastorales no son bíblicos. El abuso en la captación de dinero en autollamadas iglesias o agrupaciones cristianas no son bíblicas. Y otro sinnúmero de cosas para hilar, de pronto es para el escenario de hilar más fino, pero ¿qué es lo que hace entonces que nosotros seamos unánimes o unidos? Es decir, ¿qué es lo que no solamente nos hace ser cristianos bíblicos, sino que queremos ser uno, a pesar de que somos de diferentes culturas, de diferentes em, grados de pronto económicos y educativos, que seamos de diferente etnia, que seamos de pronto de una forma u otra tan distintos, el Señor quiere que seamos uno. Y eso es lo que hace que nosotros nos esforcemos por disfrutar la presencia de otra persona que cree en el mismo Cristo, pero también saber que esa otra persona está amando a Cristo como yo y está haciendo el servicio de Cristo como yo, a pesar de que tengamos algo de diferencias. Y las diferencias se pueden saldar o se deben saldar por la palabra de Dios. Claro, no estoy descubriendo el agua tibia. Esto es algo obvio. Sin embargo, aquí en el versículo 18, que este sí es el tema de esta noche, es cómo hacemos para que lo que yo digo que soy sea en mi práctica lo que hago y que tal vez no sea solamente una apariencia dominical. Si tú te pones hoy jueves a compararte en tu, sí, actividad, comportamiento, matiz, a lo que hiciste el domingo, la pregunta sería, ¿hay diferencia? Y no estoy hablando de que, sí, fui a la iglesia y la pasé bien porque escuché al Señor y tomé el sacramento. No estoy hablando de eso, estoy hablando de tu forma de ser fue diferente el domingo a lo que hoy jueves o ya cambió el lunes y fue muy diferente de la del martes. Y el miércoles no se diga. Y el jueves, entonces ahí es donde entramos nosotros a preguntarnos, ¿qué me pasa en mi vida? Que yo no puedo ser el mismo del domingo a hoy jueves. ¿Por qué, por qué no puedo responder igual en días diferentes al litúrgico? Y esto es algo supremamente sensible porque también nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, yo tengo estas debilidades o tengo estas luchas o tengo estas problemáticas y bueno, pues
El Señor las conoce y sabe que cómo lucho con esto. Pero ¿deberíamos ser distintos de un día para otro? ¿Deberíamos nosotros ser tan cambiantes? Y no estoy hablando de estados de ánimo, estoy hablando de prácticas que tenemos enraizadas algunos de no ser consecuentes con el cristianismo bíblico en la vida. No, ni siquiera son 1 o 2 días, sino en la vida. Y eso es algo que la Biblia sí nos está advirtiendo. Y empezando este estudio de los jueves acerca de vida cristiana, estamos diciendo, mi fuente de la vida cristiana es la palabra de Dios. Lo dijimos hace ya algunos días. Mi modelo es nuestro Señor Jesucristo y mi caminar es por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede en nuestras vidas? ¿Qué está pasando? De pronto tienes que estar practicando un vicio y luchas con eso. O ni siquiera de pronto es un vicio, es un hábito y luchas con eso. Lo que sucede es que si eso no es confrontable en tu vida, y claro, yo no estoy diciendo que de tajo eso se tiene que quitar porque es procesal, dependiendo cómo el Señor en su obra santificadora te santifica, pero tal vez la pregunta que debes responderte a ti mismo es, ¿por qué soy otra persona? Si es que lo eres y no eres el mismo, la misma persona del domingo. ¿Por qué eres otra persona? Y eso es algo que entristece, bueno, obviamente el Señor, pero entristece a tu entorno, pero a ti también te debe traer tristeza. Porque si estamos hablando de que la vida cristiana depende de la palabra de Dios, que es una, y que la fuente de inspiración es la palabra por el Espíritu Santo, y leemos este texto de 1 Corintios 1:10, donde dice Pablo, es que Cristo, nuestro Señor, el cuerpo no está dividido. Cristo no está dividido, pero empecemos diciendo, ¿y tu corazón sí está dividido? ¿Tu corazón sí está dividido o no? Porque una cosa son las luchas que tienes, y amén por eso, porque todas las tenemos, todos tenemos luchas, incluyendo el que está hablando en este momento, tiene luchas. Pero otra cosa es tener el corazón dividido. Y el corazón dividido es la tierra abonada de la idolatría. Entonces, si nosotros queremos vivir en unidad con los demás, unidad con la iglesia, y que cuando nos identifiquen tal vez en personas que no son de la iglesia, son fuera de la iglesia, tal vez parientes o familiares o amistades, nos identifiquen como coherentes y consecuentes con lo que creemos, eso trae unidad, ¿sí? A eso va la Biblia, a que nuestra forma de pensar moldea nuestra forma de obrar. Si tú tienes obras de misericordia es porque tú piensas en misericordia. Si tú tienes obras de fe es porque sabes y tienes confianza. Si tú eres un líder, piensas como un líder. Si tú eres servicial, piensas en el servicio. Es decir, eso no se desconecta. Pueden haber interruptores, claro, interrupciones,
Pero esas interrupciones no pueden ser el hábito de la vida, sino excepciones. Por eso son interrupciones. Es como si tú fueras por la carretera, te proyectas ir de aquí a una ciudad en carretera y sabes que tienes que ir a cierto promedio de velocidad y pasar por ciertos lugares conduciendo, pero de pronto pisas sin querer y pasa un hueco y se te estalla una llanta. Así que quedas a la orilla de la carretera a expensas de cambiar por el repuesto o que llegue una persona a auxiliarte o el seguro, o bueno, debes cambiar esa llanta. Hacen el procedimiento o lo haces y sigues. Pero la carretera no es rompellantas. Lo que sucedió son interrupciones en el trayecto, pero no es lo habitual. Entonces, por qué ese ejemplo? Porque es lo que explica probablemente que lo que tú tienes a veces como enojos desenfrenados, como posibles iras o posibles inconformidades o frustraciones y que se envuelven obviamente en el pecado, ¿sí? Junto con otras actividades, son huecos en la carretera que pincharon la llanta, pero sigues, pero no puedes quedarte en la pinchada u otra pinchada y otra pinchada justificando que eso es el propósito de Dios y que se te sometes a Él. Claro, lo es, pero el propósito de Dios es seguir hacia el camino del amor, la santidad, la justicia, el vínculo de la paz, la unidad. Entonces, sí podemos avanzar porque tenemos el Espíritu de Dios y la inspiración de la palabra de Dios. Pero para algunos, esa palabra de Dios no cae bien. A otros nos cae muy bien, claro, aunque hay partes de la Biblia que son supremamente fuertes, pero no solo lo digo en su nivel histórico, clásico o interpretativo, sino en la aplicación que vamos a hacer de ella, a veces nos cae fuerte, pero no deja de ser un bálsamo para nuestras vidas. Así que una forma de valorar o evaluar qué es lo que hace que yo no sea consecuente si es que llegaste a esa conclusión. Probablemente es que la palabra de Dios no es completamente sana para ti, pero no porque sea la palabra insana, es porque tu corazón está endureciéndote, se está endureciendo por las pinchadas de la carretera. Miren lo que dice el versículo 18. Si alguien lo desea leer, por favor, 18 al 25, por favor, del capítulo 1 de Corintios, de primera. Amén, pastor. Léelo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Solo el Hasta, 18, pastor. hasta el 25, Mari, por favor. Amén. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mari, Pues gracias. mira, amén, Gracias, Marcela. amén. Ahora, pregúntate esto y responde tú mismo y tú misma. De domingo para jueves han pasado 4 días. ¿Has sido sabio? ¿Has sido sabia? ¿Te has tenido que enfrentar a situaciones donde has tenido que actuar en sabiduría? Porque resulta que este texto que leyó Mari en 5 versículos, tal vez 6, un poco más, está hablando de una palabra que surge y que todo el cristianismo habla de ella, la sabiduría. Habla de la sabiduría de Dios, después dice la sabiduría de Cristo, tu sabiduría, y, y claro, por ejemplo, el 25 porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, es decir, empieza una temática donde tenemos que aprender que el cristiano está ligado a, a la práctica de sabiduría o a ser sabio. Es sinónimo. El cristiano es sabio, el sabio es cristiano. ¿Se está viendo eso hoy en día en el cristianismo? Pues claro que no. ¿Pero por qué? Porque se ha desligado de la palabra. Y aquí es interesante lo que dice el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y es triste denunciar, voy a decirlo de manera general, que en muchos lugares que mentan ser iglesia, realmente llevan a esas personas al infierno, porque no están ellos ni siquiera predicando la palabra de la cruz, están predicando algo de la Biblia, pero no están predicando de la Biblia. Entonces sí hay un tema muy sensible que obviamente nosotros los que enseñamos estamos de primeras en la fila en el juicio del Señor, porque Él nos ha puesto para iluminar a su iglesia, a su pueblo, en las verdades del reino, que está en la palabra de Dios. Y no estoy hablando de solo meras formas, estoy hablando de la profundidad de las palabras de nuestro Señor, empezando por ahí, la palabra de la cruz, y obviamente toda la palabra de Dios. Las tomas de decisiones que tú has tenido que hacer o hemos tenido que tomar decisiones estas semanas en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno, o inclusive en tu rutina de tomar un transporte, o en tu rutina de cosas que en tu casa, o en tu administración del dinero, o en lo que la administración de tu salud, mis queridos hermanos, recordando el sermón del domingo, cómo estás administrando tu salud, tu cuerpo, pues el Señor nos está diciendo, sean sabios. ¿Por qué? Porque así yo los he creado de nuevo, sabios. Porque eso es lo que está diciendo. Puede que sea locura a los impíos que se pierden, pero a nosotros, los que nos salvamos, es poder de Dios. Y tenemos que animarnos en el poder de Dios. Tenemos que creer en el poder de Dios. Y así lo dice el texto de Santiago 5. Elías era un hombre
sometido a pasiones como nosotros, sentimientos y emociones, igual que tú, igual que yo, pero oró y volvió a llover después de 3 años y medio. ¿Tú estás orando? ¿Cómo estás orando? ¿Estás comprometido con la oración? Porque eso es lo que hace un sabio. Tu vida es una vida de lucha y de carga. Quien habla también, pero sé, y tú también, que me estás escuchando y que eres hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, sabes muy bien que las luchas son inherentes a nuestra nueva naturaleza de Cristo, pero con las herramientas del Espíritu Santo y con la sabiduría de la mente de Cristo para usar esas herramientas. ¿Las estamos usando? ¿Estamos leyendo habitualmente y profundizando en la palabra de Dios? Mire, no se necesita ser pastor de 30 y porra de años para que uno se dé cuenta cómo una persona aprecia la palabra de Dios. No es por lo que habla la palabra de Dios. No es porque dice muchos versículos de la palabra de Dios. No es tampoco una persona que tenga muchas Biblias donde pueda acudir a la palabra de Dios. Es cuando esa persona vive la palabra de Dios, la vive con sabiduría, admite su pecado, sus debilidades, sus luchas, pero admite que Cristo está en él, en su corazón, en su mente. Admite la necesidad de Cristo y admite que tiene la sabiduría del Señor. Miren, cuando nosotros planteamos propósitos de oración, peticiones de oración, necesidades de oración, oramos por cosas muy específicas. La salud, por ejemplo, porque es algo que debemos orar por los enfermos. Claro que sí. Creo yo que tenemos que añadir, Señor, y a sabia a esa persona para administrar la salud que le has dado. Porque una persona puede decir, oren por mí porque no estoy durmiendo. No estoy durmiendo. Y lo estoy hablando como testimonio personal. De vergüenza, pero también de triunfo en Cristo con la sabiduría del Señor. Oren por mí porque no duermo. Oren por mí porque no duermo. Oren por mí porque duermo poco. Pero creo que posiblemente esa persona que pide eso tiene que saber que no puede tomar litros de café en el día, desde que se levanta hasta que se anochece, porque le estimula y porque lamentablemente no podría dormir por más que lo desee. Entonces hay que ser sabio en buscar eso. Quiero plata, dice el otro. Oro porque yo tenga plata. No mucha, al menos para pagar las cuentas. Eso está bien. Hay que orar por eso. No hay que pedir señales como los judíos, pero sí hay que pedir sabiduría de, Señor, te pido que yo tenga más recursos. Ábreme las puertas en los dones que tú me has dado para producir, ser juicioso con mi diezmo y ofrenda, bíblicamente hablando, y servir a los demás. No quiero pensar en mí mismo primero,
quiero pensar en los demás, pero Señor, hazme sabio cuando yo pida por mí mismo, porque creo que en general la iglesia adolece de sabiduría y eso que el Señor ya no la dio. Podemos decir que tenemos fe, que, que luchamos para tener paciencia, podemos decir que nos amamos, pero ¿somos sabios? ¿Somos sabios en la escogencia del compañero de la vida o la compañera de la vida? ¿Con quién me voy a casar? ¿Somos sabios? ¿O somos sabios en la adultez de cómo voy a sobrellevar mi vida? ¿Qué provisión y previsión estoy haciendo de cómo llevar la vida? ¿Somos sabios en eso? ¿Estamos viéndonos 10, 15, 20, 30 años adelante? ¿O solamente estamos al diario, al jornal, pensando al jornal? Como yo lo digo así, claro, puede ser ofensivo, pero al día a día, al gota a gota, no. El Señor nos hizo sabios porque somos pactuales y el pacto trasciende en el tiempo. ¿Cómo está nuestra toma de decisiones? Tanto a largo plazo como a corto plazo. Me quiero ir de viaje. Quiero irme de viaje. ¿A dónde? Al sitio más convulsionado del mundo. Ah, ¿eres sabio en tomar esa decisión? ¿Te vas de misionero? ¿Misionera? No lo sé. Solo estoy dando tips porque probablemente es lo que nos ayuda a sacudirnos un poco. Pero siempre pregúntate, ¿soy consecuente con lo que creo? Y no se refiere a los pecados de las luchas solamente, sino a lo que tú autorizaste entrar a tu corazón y le abriste el portón grande, ni siquiera el pequeñito, ni siquiera la ventanita, ni siquiera la puertica. Le abriste el portón grande y se metió el mundo a tu casa, a tu corazón, a tu mente y lo estás tolerando y lo estás practicando sin ningún tipo de freno. Noten, yo no estoy hablando, ni Pablo está hablando de que no hay que luchar o que no, no reconozcamos que hay luchas inherentes, pero son luchas. Pero, ¿qué estás dejando entrar? ¿Qué dejaste entrar? Porque realmente nos estamos dando cuenta, a la luz de la palabra, que no crecemos, tanto de manera particular como de manera de iglesia, como debiera ser, porque no somos sabios, a veces, en testificar del Evangelio. ¿Qué es lo primero que ve una persona en ti? ¿Queja? ¿Pelea? ¿Mal genio? ¿Broma doble sentido? ¿Crítica mordaz? ¿Difamación? ¿Señalamiento? Solo por dar algunas cosas que están ahí, escondidas en el corazón, y que probablemente están sentadas en la sala de la casa de tu corazón, y se volvieron normales. Y se volvieron tan normales que aquí donde Pablo dice, a ver, ¿dónde está el sabio? Versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Antes de que termine este año, quiero dar una serie de enseñanzas. Estoy buscando el escenario, y el escenario yo creo que es online, como lo estamos haciendo, acerca del perdón, porque esta es otra.
Cristiano es igual a sabio, como cristiano es igual a perdonador y pedir perdón. ¿Sabemos qué es eso? ¿O ya se nos olvidó adrede? ¿Sabemos pedir perdón? ¿Sabemos perdonar? Y tal vez lo que implica tanta lluvia de información, obviamente, donde ya se establece mucho pluralismo en esta sociedad, en este mundo, donde las personas a veces no saben qué creer. Pero la Biblia, es la palabra de Dios. Y con esto termino. Con este ejemplo, ¿esta semana perdonaste a alguien? ¿O esta semana pediste perdón a alguien? Te felicito y lo digo con honestidad, lejos del sarcasmo, si no tienes necesidad de eso. Pero cuando tengas necesidad, pídele al Señor urgentemente, de corazón, dame la oportunidad de perdonar y dame la oportunidad de pedir perdón. Porque la locura del Evangelio se basa en eso, en el perdón. Y tú y yo fuimos perdonados. ¿Estamos transmitiendo eso, inspirando eso en el corazón a los demás? El perdón y la tranquilidad de vivir perdonados por Cristo. Hermanos, de domingo a jueves hemos hecho cosas que son ofensas para el Señor. Pero gloria a Dios por estos tiempos de gracia y de misericordia, que Él nos habla y a tiempo podemos decir, Señor, gracias, porque me di cuenta que soy más pecador de lo que yo creo. Que el Señor los bendiga, hermanos y amigos. Hasta aquí la reflexión de esta noche. Gracias, Grace.